Toma ya. Andercel y Kerem Bürsin, juntos en una fiesta secreta que nadie esperaba. ¿Qué está pasando aquí? A ver, para ser honestos, esto sí que es una bomba. Se han filtrado unas imágenes, unas fotos, que dejan poquísimo a la imaginación. Los dos juntos. En una fiesta privada, y no cualquier fiesta, ¿eh? Estamos hablando de una celebración donde, al parecer, solo estaban ellos y un círculo muy íntimo. Y claro, el salseo ha explotado en redes sociales. Muchos pensábamos que lo de ellos estaba más que superado. Que después de la ruptura, cada uno por su lado, ¿no? Pues parece que no. Oye, yo no sé vosotros, pero a mí esto me da un montón de intriga. Las fotos no son súper claras, ya sabéis cómo son estas cosas, pero se les ve pues juntos. Compartiendo, riendo. En serio, la energía que se desprende de esas poquitas imágenes es tremenda. ¿Y cómo ha sido esto posible? Porque si recordamos, la ruptura fue un poco rara. No hubo comunicados oficiales claros, solo rumores y especulaciones. Y ahora, ¡pum!, aparecen juntos. ¿Qué significa esto? ¿Se han dado una segunda oportunidad? ¿Es una reconciliación? ¿O es simplemente una amistad muy, muy fuerte? A ver, yo sospecho que esto va más allá de una amistad. Si solo fueran amigos, ¿por qué tanta discreción? ¿Por qué una fiesta privada donde nadie más se supone que estaba? A ver, que cada uno hace con su vida lo que quiere, faltaría más. Pero el secretismo, eso siempre alimenta las sospechas, ¿verdad? Y más con ellos dos, que siempre han sido el centro de atención de los fans. Hay que pensar en la acogida que tuvo la serie Senkalkam. Fue un fenómeno. Y la química entre Hande y Kerem era brutal. La gente los amaba como pareja, y creo que gran parte de eso se trasladó a la vida real. Los fans siempre han estado deseando que volvieran a estar juntos. Y si esto es verdad, pues, ole su. Pero también hay que ser cautos. A veces estas cosas son solo para generar expectación. ¿Sabéis? Para mantener el interés. Quizás es una estrategia de marketing, o simplemente un momento de... Bueno, nos llevamos bien, vamos a celebrar algo. Pero claro, las fotos son lo que son. Y se les ve cómodos, muy cómodos. Lo que yo creo que está pasando es que independientemente de si son pareja o no, hay una conexión ahí que no se ha roto. Y eso es lo interesante. La forma en que se miran, la forma en que se ríen en esas fotos, eso no se finge tan fácil. Podría ser que se reencontraron, hablaron, y decidieron, no sé, volver a intentarlo. O simplemente darse cuenta de que la chispa sigue ahí. Además, ¿quién estaba en esa fiesta? Esa es la otra gran pregunta. ¿Eran amigos en común? ¿O son personas que saben guardar secretos? Porque si fueran muchos, ya habrían salido más detalles, más fotos, ¿no os parece? Esto de que sean pocas imágenes y tan intencionales, es lo que me hace pensar que hay algo más. Yo creo que, para ser honestos, esto es una jugada maestra, sea lo que sea. Si es una reconciliación, están jugando con los sentimientos de los fans de una manera muy inteligente. Si no, pues están demostrando que se pueden llevar bien y disfrutar de la vida, lo cual también está genial. Pero no me neguéis que da para mucho salseo y para mucha especulación. Lo que sí está claro es que Hande y Kerem siguen dando de qué hablar, y eso que hace tiempo que no los veíamos juntos de esta manera. El impacto que tuvieron como pareja en Senkalkam fue tan grande que cualquier cosa que hagan juntos, por mínima que sea, revoluciona las redes. Y esto, señoras y señores, es una revolución en toda regla. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Hande y Kerem han vuelto a ser pareja o es solo una muestra de una amistad muy profunda?